Listo, tenemos ya la grabación, así que damos nuevamente pues la bienvenida a este tema que, como decía, vivir para Cristo es nuestro tema principal, pero vamos a mirarlo desde el punto de vista de llevar la cruz de Cristo. Vivir para Cristo es tomar la cruz de cada uno diariamente, no directamente la cruz de él. Él ya cargó su cruz, él ya llevó esa cruz hasta el Calvario y en ella se ofreció por cada uno de nosotros, pero también nos dijo, y lo dijo antes de ir al Calvario, que cada discípulo también tiene su propia cruz. Y no, amados hermanos, no es la suegra, no es el mal vecino, no es el matrimonio, no es el hijo rebelde. A veces utilizamos esa expresión de manera incorrecta, la estamos malinterpretando. La cruz no tiene nada que ver con una persona que nos complique la vida o con una persona que nos caiga mal o una persona que sea insoportable para nosotros. En algún otro tipo de lenguaje y contextos podrá serlo, pero no en lo que quiso decir Jesús. El título de esta lección encuentra su origen en las palabras que nuestro Señor pronunció cuando enseñaba a sus seguidores los puntos, aunque básicos, cruciales del discipulado o de lo que es aprender a ser un discípulo de Jesús. Quiero que vayamos al libro de Lucas, al capítulo 9, a los versículos 22 al 24. Lucas 9, 22 al 24. También lo tenemos en pantalla para que lo podamos leer juntos. Dice este texto: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Qué esperaba el Señor que hicieran sus seguidores cuando les instruyó, les ordenó tomar cada uno su cruz? ¿Se refería el maestro a una cruz de madera? Porque yo he visto a miembros o seguidores de las denominaciones cargando una cruz literal por las calles en ciertas fechas al año o en ciertas actividades que programan. ¿Debemos confeccionar para nosotros cruces de este tipo? ¿Era este el sentido de la palabra en los labios de Cristo o debía entenderse otro sentido u otra connotación? En esta lección nos proponemos explicar una de las cosas que implica vivir para Cristo, la cual es cargar nuestra cruz cada día, o como colocamos en el título, diariamente. Y a partir de allí, presentar algunas lecciones prácticas que se espera que los cristianos apliquemos a nuestras vidas si es que realmente estamos dispuestos a vivir para Cristo, a pagar el precio de lo que esa expresión significa. Y esto nos lleva a nuestro primer punto de esta noche. Para entender qué es llevar la cruz, llevar mi cruz, llevar tu cruz, primero tenemos que entender qué fue para Cristo llevar la cruz. Así que vamos a nuestro punto, la cruz que llevó Cristo, nuestro primer punto. Antes que nada, examinemos la cruz que llevó el Señor. Su experiencia fue la de cargar una cruz romana, una cruz literal. Esta era un instrumento para causar una tortura horripilante, para exhibirlo delante del pueblo, de sus amistades, de sus familiares, lo cual traía obviamente vergüenza porque prácticamente los desnudaban y finalmente provocarles a través de ese horrible y terrible instrumento la muerte. La cruz era utilizada como un medio cruel para el castigo de los peores criminales de la época. Según el registro bíblico, con Jesús también se crucificaron a otros dos que habían sido acusados de muchos crímenes. Podemos leer de ello en Mateo capítulo 27, versículo 38. El dolor de la cruz era una cosa indescriptible, algo que ha tenido que entrar la medicina, han tenido que entrar los científicos, han tenido que entrar los historiadores
para hacer una investigación y poder redactar algo que se acerque a la descripción de lo que podía sufrir alguien que experimentaba esta muerte. Por si alguno no lo sabe, esta muerte no fue diseñada directamente para Jesús. Como decía, era algo que ya practicaba el Imperio Romano mucho tiempo antes de que Jesús incluso naciera y se practicó mucho tiempo después de que Jesús murió. Era una manera, como decía, de castigar con la muerte, pero un sufrimiento atroz a los peores criminales del momento. Pero decía que el dolor que causaba era tan intenso que los ejecutores a veces ofrecían alguna bebida estupefaciente o como una droga para tratar de anestesiar o de aliviar el dolor. Jesús, de hecho, rechazó esta bebida intoxicante de vinagre mezclado con hiel cuando se la ofrecieron allá en Mateo, capítulo 27, versículo 34. Él soportó todos los efectos del dolor que la cruz la trajo por llevarla primero sobre su cuerpo físico y luego por lo que experimentó estando clavado a ella. La cruz romana que Jesús cargó y sobre la cual murió es la base de la cual procede este mandamiento que da Jesús en Lucas 9:22. Esta es la idea general de lo que significa llevar la cruz. Significa que habrá sufrimiento en nuestro andar cristiano. Significa que habrá vergüenza, no vergüenza del evangelio, porque ya Pablo dijo, no podemos avergonzarnos de lo que es poder de Dios, ni habría motivos, pero vergüenza en cuanto a que nos harán daño y nos exhibirán y tratarán de buscar nuestros defectos, tratarán de buscar nuestras faltas, tratarán de buscar cualquier cosa en nuestra contra para dejarnos mal ante otros. En ese sentido, la cruz traerá vergüenza, habrá odio y habrá un dolor agonizante para quien quiera vivir la vida santa y pura que debe vivir todo cristiano. Significa que seremos tratados injustamente porque no habremos hecho algo para merecer ese trato, porque será difícil relacionarnos incluso con nuestros propios familiares, con nuestros seres más queridos, con nuestros mejores amigos, porque no van a aceptar que nosotros llevemos un estilo de vida que sea el que enseñó Cristo, mientras que ellos viven el estilo de vida que ya saben de quién lo están aprendiendo. Así como fue tratado Jesús, así serán tratados sus discípulos o seguidores, como dice Juan 15, 18 al 20 y Primera de Pedro 2, 21. Así que en esta introducción o en este primer punto, en esta parte final del primer punto, podemos concluir confiadamente que aquellos que toman su cruz deben estar dispuestos a experimentar muchas situaciones desagradables en diferentes sentidos. De hecho, antes de mencionar cargar la cruz, Jesús dijo que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Porque claro, la carne, la mentalidad del ser humano que no conoce a Dios, que cuando hablamos de la carne no nos referimos directa o físicamente a la carne como si ella pensara por sí misma, como si ella fuera algo aparte de nosotros, sino que es una figura para referirse a nuestros deseos terrenales, a nuestra mentalidad terrenal, no necesariamente pecaminosa, sino terrenal. ¿Sí? Nosotros cantamos himnos que hablan de fe, para ponerles un ejemplo, de fe, de confianza, de gozo en Dios, de una completa entrega y devoción a aquel que lo puede todo, pero ve a un cristiano cuando tiene a alguien enfermo que ama mucho, ve a un cristiano cuando ha perdido un ser querido, ve a un cristiano cuando es despedido del trabajo y muchas veces, ojalá pocas, pero diré que muchas veces encontrará a alguien que pareciera que no tuviera de su lado a un Dios todopoderoso, a alguien que no pareciera que hubiera cantado durante 10 o 15 años que tenemos más bendiciones que problemas y que tristezas y que dolores. Pareciera alguien que no conoce, que no ha estudiado, que no se ha alimentado de todas las promesas y de todo el consuelo que da la palabra de Dios. Entonces, a eso me refiero con que muchas veces, aún estando dentro de la iglesia, estudiando la Biblia, como lo estamos haciendo esta noche,
y compartiendo todas estas enseñanzas, pues cuando llega el momento de la prueba, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Ahorita tú estás firme, ahorita tú estás dispuesto incluso a morir por mí, pero Satanás ha pedido para zarandearte y yo espero que después te arrepientas y vuelvas y atiendas a tus hermanos. Ya le estaba diciendo, vas a caer. Y le dijo específicamente cómo lo haría. Pero Pedro no lo creía en el momento. Entonces, por eso es que el cristiano tiene que empezar ese proceso antes. No es cuando llega el problema o llega la prueba o llega la tentación, sino mucho antes el cristiano tiene que empezar a decirse no a sí mismo y decirle sí a Dios. Jesús dijo en Getsemaní, Señor, pasa de mí esta copa, porque este sufrimiento lo que viene es insoportable. Yo quisiera evitar esto, ¿no? Humanamente, ¿verdad? Él estaba asustado, estaba angustiado. Lo que iba a vivir, como dije al principio, hermanos, era algo terrible. Hay por allí algunos artículos explicando cómo era la muerte de un crucificado y leyendo eso podríamos entender cómo él se sintió en Getsemaní. Pero en la siguiente oración, Jesús, al ver que su padre le recuerda, no es que Jesús olvide, entiéndase que hablamos de Jesús como hombre, como humano, le recuerda que solamente hay una manera de salvar al hombre, solamente hay un camino y tiene que ser a través de la cruz. Tiene que cargar la cruz y tiene que morir en la cruz. No hay otra forma. Y en esa otra oración, Jesús dice que si no se puede dar sí a esa petición, dice que se haga tu voluntad y no la mía. Esa es la explicación y ese es el ejemplo máximo que tenemos, como dice Primera de Pedro 2:21, para que sigamos sus pisadas. Ese es el máximo ejemplo de lo que significa negarnos a nosotros mismos. Es posible que yo tenga un trabajo que me representa a mí un ingreso tremendo que hace que yo tenga mi familia muy bien. Pero ese mismo trabajo me impide evangelizar, ese mismo trabajo me impide congregarme cada domingo, ese mismo trabajo hace que yo no pueda reunirme en la semana, ese mismo trabajo hace que incluso yo descuide a mi familia. Entonces, toca ponerse a pensar si ese trabajo que trae dinerito también le está dando la gloria a Dios. Y habrá momentos en que ese trabajo, o habrá momentos en que un cristiano tendrá que concluir que su trabajo, que su profesión soñada, amada y querida, no está dando la gloria a Dios, sino al contrario. ¿Qué va a hacer? Porque Jesús dice que solamente va a ser su discípulo el que primero se niegue a sí mismo. Vivir para Cristo implica decir, no se trata de mi voluntad, se trata de tu voluntad. Tu voluntad es que yo me reúna, pero no lo estoy haciendo. Tu voluntad es que yo me encargue de mi familia, pero estoy tan ausente por estar buscando más y más y más ingresos que no lo estoy haciendo. Me has mandado a predicar el evangelio a todo el mundo, pero no puedo ir ni un sábado en la mañana a acompañar a los hermanos a esto. No pude participar de la campaña de la congregación, no pude estar en la actividad tal de la congregación, no pude estar en el bautismo de tal y tal persona, no puedo encargarme de enseñarle a un recién convertido, no puedo participar en un ministerio de la congregación porque estoy demasiado ocupado. Pero es que si dejo eso, voy a dejar un ingreso que probablemente no consiga. Entonces, no voy a tener el televisor del tamaño que yo quiero y no voy a darle todos los gustos a mis hijos que ellos quieren o sienten y no voy a poder complacer a mi esposa en todo lo que ella quiere y no me voy a poder dar una vida bastante cómoda. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué haré en ese momento? ¿Tomaré mi cruz o la miraré y diré, es demasiado para mí? Esta noche, amados hermanos, es una noche y este tema es un tema para tomar el cristianismo en serio y seguir adelante o comunicarle al hermano Leo y los demás líderes de la congregación que usted mejor deja esto porque usted no había entendido de qué se trataba esto. Esto se trata de que a veces una profesión tenemos que decirle a nuestro hijo que esa no es la profesión que le conviene, porque esa profesión le va a impedir ser un cristiano a la altura de lo que Cristo pidió.
Y le tendré que decir, pues eso no, eso no. Habrá entretenimientos, habrá recreación a la que yo tendré que decirle que no. Hablaremos de eso un poco más adelante si el tiempo nos acompaña, que anda a caballo y nosotros a pie. Hermanos, en el caminar cristiano no hay manera de esquivar el sacrificio, no hay manera de esquivar la voluntad de Dios sin dejar de ser un verdadero discípulo del Señor. Es más, hoy quiero hablarles un poquito de sufrimiento en primer lugar, porque todo esto provocará eso, provocará en nosotros desagrado, provocará en nosotros tristeza. ¿Sabe cómo la de quién? Como la de aquel joven gobernante y muy rico que se le acercó a Jesús y le dijo, maestro, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, cumplen los mandamientos que son tal y tal y tal y tal y tal. Y el hombre le contesta a Jesús, bueno, si es eso, ya todo lo he hecho. Así que él estaba listo allí para que Jesús le entregara la vida eterna. Él no sabía cómo eso era, pero lo que sabía era que Jesús le podía decir cómo encontrarlo. Entonces, si ya él había cumplido los requisitos, dime dónde tengo que ir, dime si alguien más me va a dar la vida eterna. Y dice la escritura que Jesús lo miró y le dijo, bueno, solo te falta una cosa. Lo que más te gusta, lo que más quieres, lo que más disfrutas, dalo todo a los demás, a los que más necesitan, y ven y sígueme. Ese es Jesucristo. Ese es Jesucristo. A veces nosotros no queremos que Jesucristo invada. No, 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 no te metas con mi profesión, no te metas con mi trabajo, no te metas con lo que entretiene y le gusta a mis hijos, no te metas con eso, porque esa es mi vida privada, esa es mi vida personal, Señor. Con eso no te metas. No se lo decimos directamente al Señor en una oración, pero se lo decimos al predicador o se lo mostramos en nuestros gestos cuando esto se está predicando o se está enseñando. Hermanos, el cristianismo es un camino de sacrificio, de negación, de poner la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Pablo escribió de la certeza del sufrimiento que va a haber en el camino cristiano, cuando en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, también nos advirtió que no solamente tendríamos esta lucha interna entre nuestros deseos, nuestras aspiraciones, nuestra mentalidad terrenal, materialista, mundana y lo que Dios pide, sino que además de eso, también tendríamos el ataque de afuera, de parte de Satanás, de parte de sus agentes, de parte de todo aquel que se preste para la causa de Satanás, me refiero. 2 de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren, mire, porque esto se trata también de que deben nacer de su corazón, no debe estar obligado por el liderazgo, ni por su papá, ni por su mamá, ni por su abuela, ni por su esposa, ni por su esposo. Esto debe nacer del corazón. Todos los que quieran vivir piadosamente, es decir, de manera santa, de manera consagrada, dedicada a Dios, ¿qué va a pasar? Todos los que quieran vivir así en Cristo Jesús padecerán persecución. Necesariamente habrá situaciones complicadas si queremos vivir para Cristo. Podemos estar seguros de ello. Ningún cristiano está exento de eso. No importa que tenga 40 años, 30 años o 60 años de estar en el cristianismo. No importa lo que haya hecho en los ministerios. No importa si es predicador, anciano, diácono. No importa lo que haya logrado o no para el Señor en la obra. No importa incluso si es frío, si es tibio, si es que tiene un pie allá y tiene un pie acá. O sea, toda persona que se haya convertido a Cristo va a pasar por este tipo de situaciones. El cristianismo no es para el cobarde ni para el indeciso. Si usted sigue a Cristo, debe estar preparado para enfrentar el tipo de resistencia que enfrentó Jesús. El Señor les habló claro a todos aquellos a los que le seguían. Dice, le dijo a todos en el primer texto que leímos, Lucas 9:22. Les dijo que era esencial contar el costo del discipulado en Lucas 14:25 al 33. Les dijo que se trata de una batalla a través del apóstol Pablo en Efesios 6:10 al 17, donde incluso nos dice el apóstol que tenemos que apropiarnos de la armadura de Dios para poder vivir la vida cristiana. Para poder vivir para Cristo necesitamos estar protegidos, equipados con lo que la Escritura nos da.
También lo dice Primera de Timoteo 1:18 y Segunda de Timoteo 4:7, cuando hablan de pelear la buena batalla de la fe. Usted sabe del conflicto, creo que la mayoría debe saber del conflicto que se está dando ahora mismo en Israel y Gaza, el conflicto que ha estado por más tiempo dándose en Ucrania y Rusia. Ya ni se habla de Ucrania y Rusia por hablar de lo que está sucediendo allá en Israel, el Israel político, ¿no? Porque el Israel de Dios es la iglesia. Aquí está el Israel de Dios. Y nuestra batalla no es con ese tipo de armas, sino que es una batalla espiritual. No, no se engañe, hago ese paréntesis, no se engañe con que allá está el pueblo de Dios y que está sufriendo persecución. No, cuidado con eso, hermano. Cuando Cristo murió por mano de ellos, hubo una profecía antes de eso, Mateo 24, donde dice, vuestra casa se os deja desierta. Nunca más, hermanos, la presencia de Dios iba a vivir en o residir en el templo de Jerusalén. Nunca más esa iba a ser tierra bendecida y tierra santa. Olvídese de eso, olvídese de estar cantando Palestina y estarle cantando esos muros y estarle cantando ese suelo. Eso ya no es sagrado. ¿Sabe qué es sagrado? La iglesia. Ese es el nuevo Israel. Y ese nuevo Israel está en guerra permanente, está en sufrimiento permanente, pero es un ámbito diferente al que vivió el Israel de los viejos tiempos. En el año 70, Dios permitió que el gobierno romano entrara a Jerusalén y arrasara todo, destruyó el templo, destruyó el arca del pacto, el libro de la genealogía, todos los utensilios sagrados que se utilizaban para la religión, y nunca más se podrá levantar Israel, porque ese libro de las genealogías era el que decía de qué tribu era usted. Ningún judío hoy puede decir de qué tribu es. Por lo tanto, ninguno puede servir como sacerdote. Por lo tanto, ninguno puede ser nombrado rey. Por lo tanto, ninguno puede recibir ninguna de las promesas del Antiguo Testamento porque no sabe que es parte de tal o cual tribu. Entonces, nosotros sí sabemos, como dice Apocalipsis, nosotros somos parte de esos 144,000 o esa gran multitud, hablando en lenguaje simbólico, que está siguiendo al capitán de nuestra salvación, que es Jesús. Entonces, ahora, hermanos, nosotros estamos en una batalla mucho más grande y mucho más importante que la que se está dando en Medio Oriente. Y si usted y si usted y yo no podemos terminar la batalla, si nosotros vemos que esto es demasiado pedir, es demasiado sacrificio, pues no entremos a la guerra directamente, no entremos a la guerra. Es más, voy a tomar prestadas las palabras de Jeremías en el capítulo 12 de ese libro, que dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Esto es como planificar una gran construcción si no vamos a terminar. Si no vamos a terminar, hermanos, ni siquiera pongamos la fundación. Dice Lucas capítulo 14, versículos 27 al 29. La adversidad, la persecución, las decisiones difíciles, el sacrificio, el negarnos pues a nosotros mismos, es algo que debemos saber que va a venir. Esta es la cruz que debemos llevar. Y ya dije, no es la suegra, ni el cuñado, ni la tía de la esposa, no, esas no son las cruces, eso será en chiste que usted lo dirá, pero bíblicamente no. La cruz es esto, que se haga tu voluntad y no la mía. Y me negaré todo lo que me tenga que negar para seguirte, porque lo que tú me das es superior a lo que yo quisiera terrenalmente hablando. Jesús preparó a sus discípulos, decía, para los momentos en los cuales enfrentarían oposición, cuando les dio instrucciones como las que encontramos en Mateo capítulo 5, los versículos 10 al 12, donde les dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón en el cielo, vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. De acuerdo con esta escritura, la cruz que deben llevar los discípulos involucra injurias, involucra ser acusados con falsos testimonios. Estamos avisados y debemos prepararnos, debemos fortalecernos contra las palabras y las acciones que no serán amables de parte del mundo, de parte de los gobiernos, de parte de las organizaciones ateas, de parte de los movimientos y las filosofías que van contra el cristianismo.
Amados, esto requiere dedicación y un tipo especial de fortaleza. Entonces, le pregunto, ¿puede hacerlo? ¿Puede seguir adelante? ¿Quiere seguir adelante? La experiencia personal revela que no todas las palabras hirientes o malintencionadas provienen exclusivamente de personas de afuera. Ocasionalmente, las ofensas y las acusaciones vendrán de parte de nuestros amigos, de nuestros familiares y aún más, mire, de nuestros hermanos en Cristo. No de cualquier tipo de hermanos en Cristo, de hermanos liberales, quienes se consideran a sí mismos leales a la iglesia, pero que practicando el error y el libertinaje y practicando su propia religión o filosofía, han abandonado el camino de la verdad. La completa verdad de la palabra de Dios será para ellos como una desaprobación, como una discriminación, llaman hoy, ¿no? Su acusación favorita contra los fieles es llamarnos legalistas. Dice que usted está apegado ahí a esa letra y usted tiene que levantar la cabeza y dejar de ver tanto esa letra. Te están diciendo que la Biblia ya no tiene valor, que la Biblia no es la palabra de Dios y que debes desecharla. Y eso solamente te lo va a decir el diablo y sus agentes, no te lo va a decir alguien que quiere lo mejor para ti. Nos van a llamar fariseos, nos van a decir que no tenemos el derecho a juzgar, utilizando mal el término juzgar, y esa es su acusación favorita. Dirán que nos falta amor, dirán que estamos atentando contra la unidad y la paz. Estemos listos para todo eso, estemos listos para las críticas, estemos listos para los ataques desde afuera y desde adentro. Estemos preparados incluso para el fuego amigo, como dicen en el ejército, ese que viene de nuestras propias filas. Hermanos, la adversidad debe servir para que, la advertencia, perdón, debe servir para que nos preparemos con tiempo y no nos hagan tanto daño las palabras malintencionadas de donde sea que provengan. Cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo y vivir para Él, esto incluiría tanto experiencias positivas como negativas. Podemos hacer una comparación con la decisión que tomó Moisés. Este ilustre hebreo abandonó una vida de lujos, prominencia, comodidades y riquezas por una vida llena de dificultades, de retos, de problemas. La Biblia dice que él escogió sufrir con el pueblo de Dios en lugar de disfrutar los placeres temporales del pecado. Lea esto en Hebreos 11:25. Podríamos llamar a esto el lado negativo. Pero Moisés vio más valor en padecer por la causa de Dios que estar rodeado por la riqueza más grande del gobernante más poderoso del mundo. Lea Hebreos 11:26. La razón positiva era su comprensión de que los padecimientos por Dios, nosotros diríamos los padecimientos por Cristo, traerán una riqueza mucho mayor de parte del Señor. Lea Hebreos 11:26. Fue la misma decisión que tomó Cristo al dejar la gloria y venir al mundo a experimentar dificultades, dolor y muerte para hacernos ricos a nosotros, dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Que Él se hiciera pobre nos trajo las más grandes riquezas, es decir, vida abundante en este periodo y vida eterna con Él, con el Padre, con el Espíritu Santo, en el cielo por toda la eternidad. Entonces, hermanos, esto es lo que significa tomar la cruz de Cristo cada día. Hay una corona de espinas ahora, es cierto, pero hay una invaluable corona de vida para los fieles después. Recuerde lo que dice Apocalipsis 2:10. Y eso hace que nuestra decisión de vivir para Cristo sea más fácil. En segundo lugar, ¿a qué se debe que tengamos que cargar esta cruz? ¿Por qué las personas en el mundo reaccionan tan negativamente hacia los cristianos? ¿Qué los lleva a querer provocar dolor y sufrimiento en aquellos que servimos a Dios? ¿Por qué Jesús, los profetas antes de él y aquellos que siguieron al Señor después de la cruz experimentaron cosas tan crueles e incluso la muerte? ¿No tratan los cristianos a sus vecinos con la regla de oro? Dice, debéis hacer a los demás lo que quisierais que ellos hicieran con vosotros. Mateo 7:12. ¿Acaso
los que siguen a Cristo, los que aprenden de Jesús, no son personas amorosas, amables, pacientes, hospitalarias, pacificadores, como dice Romanos 12:1 al 21 y Gálatas 5:20 al 21. Si los cristianos queremos y procuramos el bien de los demás, es más, les queremos compartir el regalo más grande de la historia de la humanidad, lo más importante que debe tener una persona en la vida, que es la salvación. ¿Por qué no somos tratados de acuerdo con lo que hacemos, con nuestra actitud? Sí, esto parece, amados, un gran misterio, pero examinemos qué principios se encuentran en la Biblia que nos ayudarán a entender este sorprendente fenómeno. Existen dos modos de vida que conllevan un fuerte contraste. La Biblia llama a uno de estos caminos la luz y al otro las tinieblas o la oscuridad. Leemos de ello en la primera carta de Juan 1:5 al 7, en Efesios 5:8, en Colosenses 1:13 y en varios otros pasajes del Nuevo Testamento. No se preocupe porque diga tan rápido los textos, porque luego le compartiré al hermano el material para que también lo puedan tener todos y darle lectura luego a estos pasajes. En realidad, la luz y las tinieblas son metáforas que ilustran la santidad y la mundanalidad, la justicia y la pecaminosidad, la verdad y el error, el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Así como la luz brilla y la oscuridad se aparta de ella y no tienen cualidades similares para que se les pueda comparar, así es la justicia con respecto a la mundanalidad. Hermanos, como algunas personas a veces utilizan la expresión, dice, son como el día y la noche, para referirse a una diferencia muy grande. Ya que estas dos cosas poseen características tan opuestas, ninguna puede aceptar alegremente a la otra. La santidad es justicia y la mundanalidad es pecaminosidad. Estas dos jamás podrán convivir en una auténtica comunión. Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay hostilidad entre las dos, tal como se refleja en la segunda parte de esta declaración de Jesús, que se encuentra en el versículo 20 de Juan 3, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Aborrece es odiar, odia la luz. Aun cuando el Señor era el creador de todas las cosas en este mundo, dice Juan 1:1 al 4, cuando vino a su creación, la mayoría de la gente no lo aceptó. ¿Y por qué esto? Bueno, Juan va a decir en el capítulo 1, versículo 5, perdón, voy a citarlo en la versión Biblia de las Américas, que traduce aquí con más precisión, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. El brillo de Cristo era ofensivo para el error que llenaba las mentes de los hombres de este mundo. Es que hay una gran brecha entre el pensamiento de Dios y el pensamiento de los hombres. Esta grandísima diferencia fue resaltada primero por el inspirado profeta Isaías. A través de él, Dios dijo en Isaías 55, los versículos 8 y 9, lo que tenemos en pantalla, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta es una de las principales razones por las que el mundo no acepta a Cristo. A esto se debe la enemistad que surge y nosotros también sufriremos de las manos o de las bocas de los impíos. Los cristianos sirven a un Señor, Dios, y los mundanos sirven a otro Señor, Satanás. Recuerda las palabras de Jesús en Juan 8:44. Los pecadores andan en la oscuridad, mientras que los hijos de Dios andan en la luz. Dentro de nuestra hermandad, hay aquellos a quienes les atrae más la oscuridad que la luz. Hay que decirlo, es una realidad. Algunos miembros prefieren el camino del mundo que el camino de la verdad y de la vida, el cual es Jesús, según Juan 14:6. Cuando los sermones de los fieles predicadores del Evangelio exponen los pecados de los miembros fieles, se puede esperar que surjan problemas tarde o temprano. Nosotros esperaríamos que el arrepentimiento sea la respuesta inmediata, pero no siempre es así.
Los sermones que exponen la pecaminosidad del baile, de la bebida social o de la asistencia a lugares de natación pública donde las personas andan literal y bíblicamente desnudas, frecuentemente va a levantar sentimientos negativos en aquellos que están aferrados a estas cosas como si no fueran cosas pecaminosas, carnales y que atentan contra los principios de Dios. Están aferrados a la oscuridad y por eso no pueden ver que estas cosas son inmoralidades. Y hermanos, esto, ¿por qué? Aquellos que se resisten a practicar la inmoralidad, que se resisten a practicar el vicio y a dejar el vicio, se resisten a hacer lo correcto, siempre van a reaccionar de manera negativa a que señalemos estas cosas. ¿Por qué? Porque los hijos de algunos miembros aman los caminos del mundo y no van a renunciar a las fiestas de los amigos y a los viajes a las piscinas, quieren ser parte de los más populares y sienten que tienen que ir a donde ellos van y tienen que hacer lo que ellos hacen. Otros temas que despiertan antagonismo, que despiertan malestar, que viene el gesto con la boca, con los ojos, mientras exponemos, digo, no es que lo está sucediendo ahorita mismo, son los que tienen que ver con las predicaciones o las clases que tocan puntos como la ropa indecente, los grupos corales que imitan instrumentos de música o que no imitan instrumentos de música, pero hacen sonidos que no son cantar. Y cuando tú le dices a los jovencitos, cuidado, cuidado con esos grupos de coros donde iniciaron queriendo hacer algo bueno y de pronto terminan pecando. Ustedes saben que estar, eso es pecar, porque Dios no ha ordenado que nosotros hagamos, Dios ha ordenado que cantemos. Lo único que usted está autorizado a hacer es cantar en los himnos. No puede hacer, no puede hacer tum, 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 no puede hacer, no puede hacer ni un sonido que no sea cantar. Cantar. Cuando uno canta, uno expresa las palabras del himno con la armonía y la melodía de esa canción. Eso es cantar. Y lo que no sea eso es pecado. Pero cuando uno señala eso, cuando uno señala a los hermanos que colocan en sus estados canciones de Marcela Gándara, de Marcos Witt, de Jesús Adrián Romero, música instrumental con letra cristiana, entre comillas, se molestan, se ofenden, pero eso es porque la carnalidad ha llenado sus corazones. Eso es porque los padres no están haciendo lo que dice Deuteronomio 6, al 7, agarrarlos desde muy pequeños y enseñarles la Biblia cuando te acuestes y cuando te levantes y en el camino y cuando estés en casa reposando. Siempre y en todo momento Biblia, porque en la Biblia no van a encontrar nada de que los cristianos del Nuevo Testamento hacían sonidos, ni imitaban instrumentos, ni escuchaban música de las denominaciones, de las sectas. No. Entonces, si desde niños les hubiéramos enseñado eso, ahora en la adolescencia no estarían haciendo eso en grupos que, ya digo, tendrían un buen propósito, tendrían una gran labor de enseñarnos himnos, pero si se corrompen de esa manera, son pecaminosos y hay que desecharles. Amados, se van a ofender los hermanos carnales, los hermanos que no quieren vivir para Cristo, cuando se señale en las predicaciones la necesidad de no dejar de congregarse. Hebreos 10, 23 al 31. Note que el versículo 25 de Hebreos 10, y esto es curioso, dice, no dejando de congregarnos. Es una prohibición, por lo tanto, un mandamiento negativo. Prohibición. No dejando de congregarnos. Pero yo no sé si hay alguna traducción, y yo creo que las he leído todas o la mayoría, pero yo no sé si hay una traducción de la Biblia que dice, no dejando de congregarnos el domingo, porque parece que a más de la mitad de nuestras congregaciones no les interesa el sábado, no les interesa el miércoles, no les interesa el martes, no les interesa el jueves, no sé cómo se reúne en la semana la congregación. El texto no dice no dejando de congregarse el domingo, dice no dejando de congregarse. Y si la iglesia tiene clase el miércoles, se está congregando. Si la iglesia tiene esta clase el sábado, se está congregando, aunque sea por modo virtual. Y la iglesia se reúne también el domingo. Cada vez que la iglesia se reúne, la iglesia está congregada. Cada vez que la iglesia tiene una campaña o un seminario, la iglesia está congregada. Cuando el texto prohíbe no dejar de congregarse, no se está refiriendo al domingo, se está refiriendo a cada vez que la iglesia se congrega.
Pero cuando señalamos estas cosas, ¿qué va a surgir en el corazón? El que se niega a sí mismo, el que quiere tomar la cruz de Cristo cada día e ir adelante, va a decir, amén, que se haga su voluntad y no la mía. El que no quiera saber de la cruz y no quiera seguir adelante, va a decir, ya vienen con esto. No les va a agradar este tipo de enseñanza, porque quieren ser cristianos, pero parecerse al mundo, parecerse a las denominaciones. Eso no es vivir para Cristo, eso es vivir para el mundo. El Hijo de Dios sufre persecución, burla o crítica, porque enseña claramente lo que es el pecado y que la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia, dice Efesios 5:6. Los cristianos deberíamos saber que, como dice Efesios capítulo 5, versículo 13, todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, que es la verdad, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Un hijo de Dios es la luz, o debe ser la luz que expone y reprende los pecados de los hombres, de manera que tengan la oportunidad de arrepentirse y ser salvos, como dice Efesios 5:11, que hay que reprender las obras de las tinieblas. Hechos 2:14 al 37, que habla de ser salvos de aquella perversa generación y obedecer el evangelio. Segunda de Pedro 3:9, que habla de, siendo que todo esto va a ser destruido, debemos andar en una santa y piadosa manera de vivir. Nuestros amigos en las denominaciones tampoco van a estar contentos con que vivamos para Cristo, porque cuando vives para Cristo, predicas en contra de la división denominacional, que es el producto de las doctrinas y mandamientos de hombres, como dice Mateo 15:1 al 14, Gálatas 1:6 al 9 y Primera de Corintios 1:10 al 13. En conclusión, amados, también habrá que cargar la cruz de Cristo cuando el cristiano se niega a participar en toda obra de las tinieblas, en toda actividad pecaminosa con sus amigos, compañeros de estudio, de trabajo o vecinos impíos. Simplemente tratar de vivir piadosa y justamente, como aprendíamos en la lección anterior, provocará el malestar de nuestros semejantes. Pedro dijo, como última cita que compartiré esta noche, Primera de Pedro 4:1 al 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Eso es vivir para Cristo. Luego dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Si usted lee este texto en la versión La Biblia de las Américas, notará que dice borracheras y luego dice embriagueces, porque este texto condena no solo la borrachera, condena también que se tome socialmente. No hay un trago, no hay una bebida alcohólica que esté permitida para el cristiano. Emborracharse y beber alcohol sin emborracharse, ambos son pecados, según Primera de Pedro 4:1 al 4. Una parte del dolor de cargar la cruz tendrá que ver con el hecho de que no sigamos en la misma senda de los estilos de vida denigrantes de los que nos rodean. Por esa sencilla razón, la gente hablará en nuestra contra, nos verán como bichos raros, como decimos siempre, y nos harán vivir momentos difíciles, incómodos, bochornosos, porque su impulso es el de desacreditar la Biblia y el cristianismo, porque aquel que vive para Cristo Jesús los señala y los condena, no con su boca, con su propia conducta, simplemente con comportarse a la altura de la vida de Cristo, nosotros señalamos al que no está viviendo así. Nuestros jóvenes necesitan entender desde niños, desde muy temprano en sus vidas, lo que significa llevar la cruz. Las esposas, los esposos, los padres, todos, hermanos, debemos armarnos de la misma mentalidad, dice el autor, que mantuvo Cristo y con la cual vivió en una sociedad impía, una sociedad terrible que lo llevó a la cruz. Amados, entonces, tomemos nuestra cruz cada día y seamos verdaderos discípulos de Cristo. Y entonces y solo entonces podremos decir que al igual que Pablo, ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros y que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo y ya no es más. Que el Señor les bendiga inmensamente.